Y hasta ahora continuamos con la programación en Chilena FM, también en Canal 2 de San Antonio. Momento para conversar acerca de literatura y hoy día nos acompaña la escritora Jimena Huiraldes, quien ha presentado hace poco su última novela que es Soledad, en conjunto con la editorial Forja. ¿Qué tal, Jimena? Bienvenida a Chilena FM, bienvenida a Canal 2 de San Antonio. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la entrevista. Bueno, siempre cuando partimos con nuestra entrevista aprovechamos de preguntar a nuestras invitadas o invitados que nos conversen un poco acerca de cómo fue su comienzo en la literatura y por supuesto que nos comente también de lo que ha sido su vida literaria y eso es lo que obviamente que con eso queremos comenzar la entrevista, Jimena. En realidad yo pertenezco a una familia de escritores. Es difícil salirse un poco de ese esquema, porque en mi casa siempre hubo literatura, literatura y música. Mi madre poeta, con premios, mi padre absolutamente eh, músico, pero músico por oído solamente, tocaba maravillosamente piano, amaba la música, entonces nosotros estuvimos siempre en ese ambiente. Mi hermana Ana María Huiralde, escritora infantil, desde que yo tengo uso de razón, ella escribía, y bueno, para nosotros fue lo normal, pero en realidad a mí me costó bastante decidirme a escribir un poco en serio. eh, Siempre me gustó escribir, escribía, pero en forma bastante personal, nunca mostrando nada a nadie. Y en la pandemia me di el lujo de dejar la empresa que yo tenía, porque no se podía trabajar y me dediqué a lo que más me gustaba, escuchar música, y de ahí surgió naturalmente empezar a escribir. Estuve presentando algunos de mis cuentos, que en realidad partí por cuentos, mandándole algunos concursos literarios, mandé 5 y los 5 resultaron finalistas y fui prácticamente convencida por Marta Blanco, que era jurado de 2 o 3 de esos concursos, que publicara. Bueno, al final me decidí, publiqué un libro de 23 cuentos que se llama Vidrios empañados. Esto hace casi 2 años, ya 2 años. Terminé de escribir el libro y empecé a pensar en novela. Y aquí está Soledad, mi última novela. Jimena, ya usted me ha delineado, ¿no es cierto?, lo que ha sido su labor al frente de la literatura. ¿Qué la motiva o qué la motivó? Me hablaba de la influencia familiar, pero ¿existe otra motivación para también escribir cuentos e historias? Creo que yo tengo una capacidad de sentir un poco más allá de lo que las personas ven en forma natural, digamos, de lo que viven. Eh, yo soy muy perceptiva, eh, tengo una capacidad de darme cuenta de lo que pasa en las personas, aunque las conozca poco, y eso siempre te queda. Y es motivación para darle vuelta a algunas situaciones que se pueden escribir. Me di cuenta que podía hacerlo, me lancé, me gustó lo que había salido, a otras personas también y bueno, aquí estamos. ¿Y cuál es la temática que más le gusta en lo personal a usted desarrollar en el momento de escribir un cuento o alguna historia? Bueno, en realidad lo que más me gusta, creo que lo que más me funciona y lo que a mí me realmente me motiva son las emociones. Eh, Meterme en emociones humanas, eh, emociones y sensaciones,
eh, tanto como para que tú puedas entrar un poco en el interior de las personas, sus pensamientos, sus eh, sentimientos, y eso me gusta mucho. Me gusta hurgar un poco en el interior del ser humano, su pensamiento, eh, no tanto de describir eh, situaciones, sino que entrar en las emociones. Y eso está bastante plasmado en los 2 libros. Bueno, desembocamos ahora en este último libro llamado Soledad. Cuéntanos un poco qué tipo de literatura encontramos en este nuevo texto que hace poco usted ha tenido ocasión de presentar y editar. Si quieres, te puedo leer algo de lo que se ha escrito de Soledad, porque a mí me es más fácil, contar lo que otros dicen de mi libro que expresarlo yo, porque estamos demasiado cerca. Ya. Puedo, darte una breve resumen de lo que escribió, por ejemplo, en la revista, eh, Clave, Mirada Clave, ahora en febrero, la última, y que cuenta un poco de qué se trata. Dice, en Soledad, Jimena Huiralde explora la intimidad de una mujer marcada por la familia, el amor y la pérdida, en una novela donde música, memoria y decisiones personales se entrelazan. En realidad es básicamente es eso, entrelazar emociones, decisiones y, por supuesto, la música no está ausente. Eh, en la novela, el el por ejemplo, el tango, El último café, está presente en partes bien importantes de la novela que también tienen que ver con el transcurso del tiempo, de generaciones que transcurre, digamos, en 12 años en que transcurre la novela, que empieza en Argentina, cuando Soledad llega a conocer a su padre a inicios de la transición a la democracia, en el año 83 aproximadamente, y la novela transcurre hasta un poco finales de la dictadura chilena. Un par de años después termina, pero se hace un final, digamos, que enlaza todo ese tiempo, que tiene que ver con política, pero no con política, digamos, sino que en un marco político contado de manera eh, como un fondo político, pero que tiene que ver con la historia. Jimena, ¿y a qué tipo de fuentes o, obviamente, material recurrió usted para construir la historia de Soledad? Bueno, en realidad, material prácticamente mi, mi cabeza. Eh, Hay vivencias que si es bien no son personales, es material que tú puedes ocupar en una novela y de hecho tú lo ocupas en una novela, aunque no tenga que ver con vivencias personales, pero todo el tiempo en que fue la dictadura militar, por ejemplo, eh, yo lo tengo muy presente, lo recuerdo, eh, he leído mucho, he estudiado mucho, me interesa mucho eh, los derechos humanos, por ejemplo. Soy una persona que ha estado activa en la defensa de los derechos humanos y todo ese material me sirvió para la novela. Además, por supuesto, que
las emociones, eh, situaciones de amor que yo he conocido o que tú intuyes que las personas las han sentido, porque todos tenemos a la base sentimientos de dolor, de frustración, de amores perdidos. Entonces, ese es un material que yo ocupé, porque yo soy un poco intensa y el libro también, por supuesto que es intenso. ¿Y por qué usted siente esa necesidad, además, en cada historia, de explorar las emociones, como usted muy bien me ha dicho en varias partes de la entrevista? Porque el ser humano es producto de emociones, de sensaciones, y a mí la persona me interesa mucho. Eh, He trabajado mucho con personas, sobre todo, en un tiempo que dirigí un proyecto de capacitación laboral y desarrollo personal de jóvenes en extrema pobreza en una población. Conocí a fondo los dolores, la emoción de sentirte parte de un que tú no conocías. Y a mí me impresionó mucho, fue una tarea muy difícil, pero lo más enriquecedor que yo he hecho. Yo, eh, tuve una conexión muy fuerte con esos muchachos tan desvalidos, y creo que el el conocimiento de esas personas en una, tremenda situación de abandono social, bueno, hace que tú tengas todo lo del ser humano presente y no solamente lo que uno ha conocido. Bueno, les recuerdo que a esta hora acá en Chilena FM y en Canal 2 de San Antonio conversamos con la escritora Jimena Huiraldes, quien es autora del libro Soledad, novela recientemente presentada a través de la editorial Forja. Jimena, entrando un poco de lleno también en este libro, ¿qué debería o qué pretende usted más bien, con qué prefiere o le gustaría que se quedara los lectores una vez que terminen de leer esta novela? Me encantaría que se quedaran con la sensación de haber leído una novela muy entretenida, pero que no por ser entretenida no deja de ser profunda y muy emotiva, y es lo que a mí más me han confirmado las personas que lo han leído y quienes me han entrevistado. Es una novela muy entretenida, pero muy profunda y que emociona, porque las personas pueden tener problemas muy serios, pero siempre está la capacidad de reconstruirse, siempre. El ser humano tiene esa capacidad de reconstruirse y es bueno que, que entendamos que se puede. Bueno, y en este sentido, este producto, ¿no es cierto? Esta novela, cuéntenos un poco, ¿son cuentos, es una historia? ¿Cómo viene, digamos, estructurada? No, esta es una novela. El primero yo te voy a mostrar el de cuento, que es Vidrios Empañados, que son 23 cuentos, y esta es la novela Soledad, que tiene 250 páginas, se lee muy rápido. eh, Javier Edwards, crítico literario muy conocido, eh, la criticó extraordinariamente bien, y lo que él dice que cómo se le vino encima una escritora que no dejó, no lo dejó soltar el libro y que se adueñó, digamos,
del tiempo de las personas y no lo deja soltar el libro hasta que no termina. Entonces, eso me gustaría que quedara en los lectores que la leen, una novela entretenida, eh, que transmite muchas cosas que al muchos puede que no conozcan, que emociona, pero también es profunda porque hay un mensaje de resiliencia. Yo creo que es bueno que todos los tengamos, porque uno no sabe las vueltas de la vida y la resiliencia es un arma tremenda para afrontar lo que queda después de los de caídas o de dolores profundos. Bueno, finalmente, Jimena, dentro de lo que usted planea hacia futuro, ¿pretende seguir escribiendo otros libros, otras novelas, otros cuentos? ¿Qué tiene en mente para el futuro? Estoy escribiendo una novela, eh, me ha costado porque la verdad es que no quiero escribir algo mediocre, me esfuerzo, eh, y quiero que salga bien. Estoy en eso y este verano ha sido complicado en diferentes situaciones, pero ahí estoy. Bien, Jimena, le dejo esta parte final del programa para alguna conclusión o algo que usted quiera decirnos ya concluyendo la entrevista del día de hoy. Me gustaría leerte brevemente el prólogo de José Ignacio Valenzuela, una parte. No sé si ubicas a José Ignacio Valenzuela, un escritor eh, eh, chasca, le dicen que ha estado, él también es guionista de televisión y me hizo el prólogo, te voy a leer un pedacito como para cerrar lo que es Soledad, ¿no? El otro. Hay libros que se leen, otros que se devoran y están los que se habitan. Soledad pertenece a esta última categoría. En este libro, Jimena Huiralde no basta con pasar sus páginas, hay que entrar en ella con los 5 sentidos, permitir que su intensidad, su dolor, su sensualidad nos toquen, nos sacuden, nos acaricien con ternura y también con rabia. Este libro es una casa abierta, pero que invita a entrar con respeto, casi en puntas de pie, para no hurgar en ella más de lo que la autora quiere mostrar. Bien, Jimena, le agradecemos mucho la entrevista que nos ha concedido en el día de hoy, así que muchas gracias por la entrevista y que le vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias, ¿ah? Que esté muy bien. Gracias. Bien, pues hemos conversado con Jimena Huiraldes, escritora, autora de la novela Soledad, que es la última novela que ha presentado junto a la editorial Forja y que está disponible, por supuesto, en las librerías de nuestro país y a través de Internet también. Concluye esta parte del programa, luego seguimos con más acá en Chilena FM y Canal 2 de San Antonio.